el Espíritu de verdad, el cual el mundo dice no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué dicen? Porque vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará ¿qué? Para siempre. Esa es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en nuestra vida. Vuelvo a preguntar, ¿tenemos la presencia de Dios en verdad en nuestra vida? Amén, gloria a Dios. Porque estos versículos son profundos. Si nosotros nos metemos a la palabra de Dios, son versículos profundos. Podemos decir sí, pero nuestros hechos, porque miren, dice ahí en el 17, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Cuántos pueden confirmarme que hay otros espíritus que no son de verdad? ¿Hay o no hay? ¿El diablo es espíritu o no es espíritu? ¿Nos dice la verdad? ¿Qué es lo que quiere el diablo hacer con nosotros? Nos quiere alejar de la presencia de Dios. Entonces, debemos de tener el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Porque hay espíritus de mentira. El diablo dice que es el padre de mentira. Juan 8:44. ¿Sí? Dice, a los decía Jesús a los fariseos, vosotros sois vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Porque él es un mentiroso y padre de mentira. Entonces, debemos estar seguros que esté con nosotros el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en mi vida, en tu vida, en mi corazón, en tu corazón. ¿Están de acuerdo? Ahora sí, vamos a ver lo que dice, lo que decía Moisés ahí en Éxodo 33, el 14, vamos a leerlo el 15 y luego el 14. Miren, Moisés le hacía una petición a Dios. Moisés le hacía una petición a Dios y le decía, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo te pregunto, les pregunto, o nos preguntamos, ¿quién era Moisés? ¿Moisés tenía la presencia de Dios? Sí, la tenía. Moisés fue escogido por Dios. Moisés veía los milagros de Dios, pero aún así él decía, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Porque Moisés estaba consciente que quizás no era la presencia de Dios que lo podía guiar, porque sabía que el diablo también lo podía engañar. Pero Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Y qué le responde Dios en el 15? Y dijo, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué les parece si oramos por la palabra? Bendito y amantísimo Dios, gracias te doy, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, te doy porque me permites, Padre, estar aquí en este lugar, Padre, para compartir tu palabra. En esta hora de la tarde yo te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que unjas mis labios, Señor, y que me ayudes, Padre, a poder compartir tu palabra, Señor. Te pido por mis hermanos que van a escuchar tu palabra, que también ellos, Señor, puedan entenderla, comprenderla, Señor, y que puedan ver que sin tu presencia no podemos hacer nada, porque tu presencia es la que nos lleva a acercarnos a ti, a comprometernos contigo. Ayúdanos, Señor, a cada uno a entender, Padre, y a comprometernos, estar siempre delante de su presencia. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo le contesta a Dios? Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, para nosotros, ¿qué nos promete Dios? Según ahí el 15, nos va a dar descanso.
pregunta es esta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todavía nos atemoriza todo? ¿Por qué nos preocupa todo? ¿Por qué nos molesta todo? ¿Por qué nos angustia todo? ¿Por qué nos preocupamos por todo? Supone que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Y qué debemos hacer? ¿Estar confiados, sí o no? ¿Estar seguros, sí o no? Entonces, ¿por qué estamos así angustiados, atemorizados? ¿Será que la presencia de Dios no está en nosotros? ¿Será que el Espíritu Santo no está fluyendo? ¿Qué dice la palabra? Parece que en Filipenses 4:6. 4:6 dice: regocijaos en el Señor. Una vez más digo, regocijaos en el Señor. ¿Qué quiere decir la palabra regocijado? Alégrense en el Señor, gócense en el Señor. ¿Nos gozamos? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Está la presencia de Dios en nosotros? Y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, cómo a veces despreciamos la presencia de Dios, cómo desechamos la presencia de Dios. Pero es hora, ¿verdad?, de que reflexionemos y analicémonos cada uno. Yo me analizo también día a día. Dios me habla a través de la palabra y yo solamente comparto lo que Dios me habló primero a mí y ahora yo se las comparto a ustedes también. Primero yo, ¿verdad?, porque yo quiero tener la presencia de Dios. Quiero que la presencia de Dios nos aleje de mí. Cantamos y decimos: la dulce presencia de Dios está en este lugar. Pero el pastor repite una frase que es cierta, ¿verdad? Siempre cantamos a veces mentiras. Ahora que usted entiende qué es la presencia de Dios, yo les pregunto: ¿dónde está la presencia de Dios? La presencia de Dios está en nuestro corazón, porque es el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Y miren lo que dice ahí el 14 de Juan, el 14 de Juan 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo que está en nuestro corazón es el que nos va a recordar todas las cosas. Me va a decir: Gregorio, ¿por qué no vienes a la iglesia? Gregorio, ¿por qué andas haciendo cosas desagradables? Muchas cosas. El Espíritu Santo dice que es el que nos va a guiar a toda la verdad y nos va a recordar las cosas. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice. Usted la puede leer. Entonces, yo le pregunto, ahora sí, ¿entienden? ¿Está la presencia de Dios en este lugar? Así dice: donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, la presencia de Dios debe estar en este lugar, porque es el lugar que Dios ha escogido para que nos congreguemos como cuerpo de Cristo. Y aquí debe estar la presencia de Dios. Pero cuando usted se va para su casa, ahí debe de ir la presencia de Dios. ¿O nada más aquí en la iglesia? Entonces, ¿por qué allá hago lo que se me pega la gana? Entonces, ¿por qué allá no obedezco? Venimos aquí y decimos: la presencia de Dios está en este lugar. Llegamos afuera, aquí ya no está Dios, aquí Dios ya no me puede ver, así es que ya lo ven los pastores, ya lo ven los líderes. Está bien, haga lo que quiera. Dígame, ¿será que de verdad está la presencia de Dios en su corazón? Reflexionemos, no es para juzgar. Cada uno nos debemos de reflexionar y ser lo mismo aquí y allá, donde sea, porque donde sea que tú vayas, la presencia de Dios va a estar contigo. Enviaré un consolador, el Espíritu de verdad, y Él estará con vosotros, ¿qué dice? Para siempre. ¿Sí? ¿Qué dice en Mateo 28? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin
contristeis al Espíritu Santo, allá en Efesios 5, no me acuerdo qué versículo, lo dice, no contristéis al Espíritu Santo. A veces lo contristamos, lo apagamos, pero también el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, se puede alejar de nuestra vida. Vimos hace 8 días con el pastor que predicaba de la vida de Saúl. Se alejó la presencia de Dios de su vida, ¿sí o no? Se puede. Sansón se alejó la presencia de Dios de él, ¿sí o no? Se alejó también. ¿Por qué? Por su desobediencia. Así es que debemos de cuidar la presencia de Dios. Debemos asegurarnos que siempre la presencia de Dios esté en nosotros, porque así vamos a poder vencer todos los obstáculos, todas las adversidades de Satanás. Ayer veíamos, ¿verdad?, que nos debemos, que nuestras fortalezas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción, ¿verdad?, de la fortaleza. Entonces, debemos de asegurarnos que la presencia de Dios esté siempre en nosotros, ¿verdad? Y así es como vamos a seguir adelante buscando a Dios. Vamos a ver tres cosas. Y el primer punto es: debe haber respeto a la presencia de Dios. Y vamos a encontrar hoy mismo en Éxodo 33:10. ¿Qué dice ahí? Éxodo 33:10. Dice así: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y ¿qué hacían? ¿Tenían reverencia o no? ¿Tenían respeto a la presencia de Dios? Hasta cierto punto sí. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, como iglesia? Tener respeto a la presencia de Dios. Pero hoy en día confundimos la reverencia, el respeto. Decimos, me arrodillo, estoy siendo reverente a la presencia de Dios. Pero les decía, llego, salgo de la iglesia y ¿qué hago? Lo contrario. El arrodillarse es una reverencia. La reverencia es obediencia a la palabra de Dios, sometimiento a la palabra de Dios, someterme a lo que Dios dice. No nada más decir, soy reverente porque oro bonito, soy reverente porque me congrego, soy reverente porque me arrodillo. No, eso no es reverencia, eso no es respeto a la presencia de Dios. El respeto a la presencia de Dios es más allá, ¿verdad? Porque dice ahí, ¿verdad?, que la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba. Dice que cuando veían esa columna, se levantaban, salían y adoraban. Hoy en día la columna de nube representa, ¿verdad?, la presencia de Dios en este lugar, representa el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y la presencia de Dios debe estar aquí en este lugar, ¿verdad? Porque donde estamos así, 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. Entonces mi pregunta es, ¿respetamos en verdad la presencia de Dios? ¿Respetamos la presencia de Dios? Yo ya les he dicho, aquí, afuera, donde sea, respetamos la presencia de Dios, somos respetuosos de la presencia de Dios. Si usted me dice que sí, entonces yo le puedo decir, entonces ¿por qué hacemos lo contrario? No hay respeto a la presencia de Dios. Y debemos de respetar porque es el Espíritu Santo que Cristo ganó con su sangre y nos vino a dar, y a traer consolador el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Y esa es la presencia de Dios. Y miren, vamos a ver ahí un personaje en Samuel capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 3, lo vamos a leer hasta el 7. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron
de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, y Usa, Ahoí, y hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Aminadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová, ¿qué dice? Se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué representaba el arca de Dios? Era la presencia de Dios, ¿sí o no? Ahí estaba la presencia de Dios. Pero miren, aquí yo apunté unas palabras, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros, hacemos lo mismo. Hoy en día hacemos con la presencia de Dios a nuestra manera. Somos irreverentes y no respetamos la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres? O con este hombre. Dice, llevaban el arca a otro lugar, cosa que no tenían que hacer, los tenían que hacer como Dios indicaba. Les pertenecía a ellos llevar así el arca. ¿Sabe a quién les pertenecía? A los sacerdotes. A los sacerdotes. Hoy en día, vamos a nosotros. Hacemos lo que queremos con la presencia de Dios. Hacemos lo mismo. Yo sé que se van a enojar, ¿verdad? Pero enójense. Venimos todos inmundos al púlpito o aquí a la casa de Dios, puede venir quien sea, pero subimos aquí a este lugar y no hacemos conciencia de cómo estamos viviendo nuestra vida. No respetamos la presencia de Dios. Si hiciéramos conciencia, ¿verdad?, de cómo estamos viviendo nuestra vida, entonces deberíamos de cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y tener respeto a la presencia de Dios. Yo sé que a mí me cuesta decirlo, ¿verdad?, porque se van a enojar conmigo. Yo también me cuento, yo un tiempo también fui irreverente a la presencia de Dios. Y no digo que no, tal vez, quizá todavía yo no lo puedo ver, pero ustedes me ven. Pero trato de mejorar, de ser mejor hijo de Dios, para respetar la presencia de Dios. Ahora sí lo puedo entender, antes quizá no lo entendía, pero ahora lo puedo entender, que la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo debemos de respetar y de cuidar, porque es el que un día nos va a llevar, ahora sí, a la presencia de Dios allá en verdad. ¿Cuántos creen que un día vamos a estar en la presencia de Dios viendo al Señor cara a cara? Amén. Entonces debemos tener respeto a la presencia de Dios, respetar la presencia de Dios, para que siempre la presencia de Dios esté con nosotros. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver el siguiente punto. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Y busquen ahí atrásito en Éxodo 20, versículos 18 al 20. Dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. El monte rumiaba, y viéndolo el pueblo temblaron
hicieron, ¿cómo dicen? De lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que tenían miedo y que se pararon de lejos. Aquí yo le puedo encontrar muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, nos pasa a nosotros lo mismo? Nos da miedo, ¿verdad?, escuchar la palabra de Dios, porque nos sentimos quizá cómodos como estamos viviendo. No nos gusta, ¿verdad?, que nos digan la verdad, como ahorita. ¿Y qué hacemos? Nos alejamos de la presencia de Dios. Voy a poner un ejemplo. Cuando leemos la Biblia y Dios me está hablando, un ejemplo claro, ¿verdad? Leo Hebreos 10:25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Me cambio de capítulo, no, eso no es para mí. ¿Sí o no? Otro que dice: los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Ah, no, esto no es para mí. Vamos. ¿Por qué? Nos alejamos. El pecado nos aleja. El pecado nos hace sentir cómodos, nos hace ver que nosotros estamos bien, pero no estamos bien ante Dios. ¿Y creen que así va a estar la presencia de Dios? No robaréis. ¿Le robamos a Dios o no le robamos? Le robamos el tiempo. Le robamos muchas cosas. Hay muchas cosas que Dios nos dice, pero nos sentimos que estamos bien y el pecado nos aleja de la presencia de Dios y no nos deja acercarnos a la presencia de Dios, sino que nos alejamos. Entonces, hay otros personajes aquí en la Biblia que ustedes conocen, ¿verdad? Que es Adán y Eva, y están Génesis. Yo les pregunto, ¿ellos tenían la presencia de Dios? ¿Verdad que sí? No había pecado, la presencia de Dios estaba con ellos. Pero ¿qué pasó con ellos? En el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice? ¿Qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuvo? Tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Qué triste, ¿verdad?, escondernos de la presencia de Dios. Nos va alejando aquí en la tierra, nos va alejando de la presencia de Dios en nuestro corazón. Pero cuando muéramos, ¿sabe dónde vamos a ir a parar? Si seguimos practicando el pecado, al infierno. ¿Y usted cree que vamos a estar en la presencia de Dios? ¿Qué dicen? Por eso el pecado nos va alejando cada día de la presencia de Dios. Pero hoy estamos aquí, ¿verdad?, para aprender. No nos pongamos tristes, no nos enojemos, sino vamos a reflexionar. Yo sé que hay muchos aquí en la iglesia que están arreglando sus vidas, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están dándole, ahora sí, dejando el pecado y acercándose a la presencia de Dios. Y Dios los va a bendecir grandemente. Y a cada uno, ¿verdad?, de nosotros. Yo sé que todos pecamos, la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos la solución. Vamos a ver otro versículo más que se encuentra en Isaías 59.
Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Entonces, ¿quién es o qué es lo que nos aleja de la presencia de Dios? ¿El pecado, sí o no? El pecado nos aleja de la presencia de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por culpa de quién? ¿De nosotros mismos, sí o no? Porque le obedecemos a la carne. Le obedecemos a la carne. Y si usted sigue obedeciendo a su carne, la carne lo va a llevar al infierno. Entonces debemos de ponernos a cuentas con Dios. Por eso Dios hoy está hablando, ha estado hablando todos estos días. Si de verdad queremos tener la presencia de Dios, debemos de alejarnos nosotros del pecado, no de la presencia de Dios, o no que el pecado nos aleje de la presencia de Dios. Nosotros debemos de huir del pecado. Dice allá en Timoteo, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles y sigue la paz, la justicia. Entonces, en Hebreos, parece 10:14 dice: porque sin santidad nadie verá al Señor. Y nos vamos alejando de la presencia de Dios. Nos debemos de santificar día a día para Dios, apartarnos día a día para Dios, para que así podamos tener siempre la presencia de Dios en nuestras vidas. Por último, el 3. Ya vimos, ¿verdad? Debemos tener respeto a la presencia de Dios, y el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Y ahora debemos ser transformados por la presencia de Dios. Hay solución. Si no hemos sido respetuosos, si el pecado nos ha alejado, hay solución. Dios siempre tiene una solución para cada uno. Debemos ser transformados por la presencia de Dios. Busquen ahí en Éxodo 34. Éxodo 34, versículos del 27 al 35. Miren lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora, el 29, ¿qué pasaba? Aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué pasaba? Resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo a acercarse a él. El 35 dice: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Yo les pregunto, ¿era transformado Moisés? ¿Fue transformado? ¿Y quién era Moisés? Miren, dice que Moisés resplandecía. Pregúntese por qué resplandecía. La respuesta ahí mismo la va a encontrar en la palabra. En la palabra de Dios la va a encontrar, en el 28. ¿Por qué resplandecía Moisés? Léalo usted en el primer párrafo.
Y él estuvo ahí con Jehová 40 días. ¿Y él estuvo allí con quién? Con Jehová. Con Jehová. Pasaba tiempo Moisés con la presencia de Dios o con Dios. Sí. ¿Y fue transformado o no fue transformado? Sí. Dice que su piel resplandecía, que lo veían y que no podían fijar sus ojos el pueblo de Israel porque resplandecía y tenía que poner un velo. Imagina cómo se veía ese hombre resplandeciente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos resplandecer también. Para eso Dios nos ha puesto. Yo te pregunto y me pregunto yo, ¿estamos resplandeciendo allá afuera? ¿Estamos resplandeciendo nomás aquí en la iglesia? ¿Puede ver la gente, los demás, la gloria de Dios en ti y en mí? ¿Puede ver que de veras la presencia de Dios está en nosotros? Es una pregunta, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, aquí somos unos, allá somos otros. Llegamos, salimos de la iglesia, hacemos cosas desagradables, ¿sabe qué? Vamos a resplandecer, vamos a ser transformados, ¿por qué no? Dice ahí en segunda de Corintios, ¿verdad? 3:18. Dice la palabra de Dios así. Por tanto, oiga, dice, por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Me entiendes la palabra? Se las voy a explicar. Por tanto, todos nosotros, todos, mirando a cara descubierta, a un espejo. Usted se mira a un espejo, a cara descubierta, ve. Una de dos, está guapo, está feo, ¿verdad? Qué feo estoy. O qué guapo estoy. Ayer que me cortaron el pelo, que me lo destrozaron, ¿verdad? Que me lo tengo feo. Me miré en el espejo. Ay, Dios mío. ¿Qué hiciste, peluquero? Le dije, ¿por qué me cortaste mi pelo si ya no es del Black Dapper? Te dije. Ay, discúlpame. Me miré en el espejo y vi, no. Bueno, así es, dice, nosotros mirando un espejo cara a cara, debemos reflejar la gloria del Señor. Debemos ver, estoy dando testimonio, estoy siendo transformado, o estoy siendo el mismo Gregorio que era antes. Mirando a cara descubierta, dice que debemos de ver, ¿verdad? Mirando, portando nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Debemos ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios allá en Génesis cuando Dios hizo al hombre? ¿Que lo hizo qué? A su imagen y semejanza, ¿verdad? Ahora, ¿estaremos siendo imagen y semejanza de Dios en verdad? Entonces, si es así, pues la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios está. ¿Y sabe qué va a pasar? Primeramente, los que te vean, los que nos miren, van a decir, wow, en este de verdad da el Espíritu de Dios, en este de verdad se manifiesta Dios porque da buen testimonio. Pero el que no va a querer ni acercar ni a ti, y mucho menos a la iglesia. ¿Sí me entienden? Entonces, debemos de ser transformados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, así como Moisés era. Entonces ahí estamos asegurándonos que de verdad la presencia de Dios está en nosotros. Analicémonos, no nos pongamos tristes, sino que vamos a obedecer a Dios. Hay solución, y quiero concluir también, ¿verdad? Busquen ahí en Ezequiel 11. Siempre vamos a buscar la solución en la palabra de Dios. La solución no la vamos a encontrar en nosotros mismos. Dios mismo habla por sí solo y Él nos da la solución. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dice en el 11:18: y volverán allá y quitarán de ella toda su idolatría y todas sus abominaciones.
¿Y qué va a pasar en el 19? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, la solución está que si no hemos experimentado la presencia de Dios o la experimentamos un día y ahora sentimos que la presencia de Dios no está en nuestra vida, ahí dice, Dios nos promete darnos un corazón de carne y hacernos nuevas personas una vez más. Dios nos sigue perdonando, Dios nos sigue dando oportunidades, pero el 21 dice de plano, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, Dios trae su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová, el Señor. Dios termino, hermanos, y espero que Dios haya hablado, ¿verdad?, a sus vidas, así como habla también a la mía. Y yo quiero decirles, ¿ustedes creen que, o cómo se han sentido si la presencia de Dios ha estado con ustedes o la presencia de Dios no está en cada uno? La presencia de Dios es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Hoy en día, ¿verdad?, de ponernos en cuenta con Dios, si la hemos regado, no importa. Dice Isaías 1:18, si tus pecados fueran como la grana, serán blancos como el carmesí. La palabra de Dios dice en 1 de Juan, si alguno cometiera pecado, abogado tenemos. Entonces, si queremos que la presencia de Dios esté con nosotros, debemos de ver todas esas tres cositas que veíamos ahí, ¿verdad? Debemos tener respeto a la presencia de Dios. No debemos de dejar que el pecado nos aleje de la presencia de Dios y debemos de dejar que la presencia de Dios transforme nuestras vidas para que así hagamos lo que Dios quiere. Gracias por escuchar a Dios, ¿no? Y vamos a orar, hermanos, por la palabra. Pónganse de pie.